Buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del Burrito Fronterizo, donde no tenemos miedo de hablar de lo que incomoda, de lo que molesta y que le disgusta al gobierno, porque entendemos que la obligación de los mexicanos no es agradar a un político, no es agradar a un partido y no es agradar a la opinión popular, es agradar a los intereses de México. Y México no es un partido de Morena pintado de guinda. México es una nación demasiado grande. Son 32 estados demasiado grandes y les recuerdo a los gobernadores, a los diputados, senadores y funcionarios públicos de Morena que aunque fueron mayoría en las elecciones pasadas, no tuvieron todos los votos. Hay muchas voces en México que escuchar. Hay millones de mexicanos que no están de acuerdo con su continuidad en el poder y hay millones de mexicanos inconformes con sus reformas, con sus actitudes y sobre todo inconformes con lo que están realizando, con lo que están haciendo con México, porque están vendiéndolo al crimen organizado, a la delincuencia y a la corrupción. Y hablando de corrupción, hoy les traigo un chismecito bastante interesante. Esos chismes de una vez en el año, que parece que esta vez nos hace voltear a ver a la Universidad Autónoma de México y a su parche de en emergencia situado en la UNAM. Impusieron fechas y sedes presenciales tras el fraude orquestado en el examen digital. Y es que, como no, después de un tremendo fracaso de la Universidad Autónoma de México, es una vergüenza lo que se tiene que hacer. La quiebra de los controles de ingreso a la educación superior alcanzó su punto más crítico en medio del silencio oficial. El desinterés del narcogobierno federal y el desorden dentro de las universidades y las autoridades universitarias mantienen en la incertidumbre a miles de aspirantes que buscan un espacio en las aulas. Frente al escándalo nacional y la presión social, los directivos intentan limpiar el desastre con decisiones apresuradas que demuestran la falta de planeación y el absoluto desprecio por el esfuerzo de los estudiantes. Un parche express que la UNAM fijó estableciendo fechas a toda prisa para realizar el examen presencial de control. La rectoría fija la aplicación del examen de control presencial del 12 al 19 de agosto para remendar el desastre digital y parchar la mala logística y falta de estrategia que ya tuvieron. Los listados con los cortes de puntajes mínimos salen a la luz desde este 5 de agosto en el micrositio oficial. Las citas para los aspirantes seleccionados se entregan a partir del 7 de agosto en la plataforma institucional. La evaluación presencial se realiza a marchas forzadas en sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. Las autoridades universitarias imponen un filtro de emergencia sin garantizar la certeza del proceso a las familias. El remedio improvisado a marchas forzadas para intentar tapar el bochorno de la prueba en línea es hoy más notorio que nunca. Y es que no podemos dejar de ver que la mejor universidad de México, de las mejores evaluadas, hoy cometió un error garrafal y el gobierno federal no se ha pronunciado, como si no le interesara el progreso educativo universitario de los estudiantes en México. El sistema educativo parece estar enfermo. La crisis en la UNAM destapa la podredumbre de un narcoestado, inepto e ineficiente. El colapso del concurso de selección deja al descubierto las vísceras de un sistema escolar completamente descompuesto. El gobierno de Morena contempla con total indiferencia la destrucción de la excelencia que representaba la educación pública. Las élites burocráticas operan con impunidad absoluta, mientras manipulan los procesos de admisión de la juventud, ignorando el esfuerzo y favoreciendo la corrupción, los amiguismos y el nepotismo. La falta de controles transparentes convierte el acceso a la universidad en un botín disputado por grupos de poder. La máxima casa de estudios sufre la degradación institucional promovida por la desidia
y la negligencia del régimen. El concurso de ingreso desnudó la decadencia de un sistema educativo sometido al abandono gubernamental. El fiasco catastrófico que se originó, cero responsables y castigo financiero nulo a las familias de los aspirantes. No hay apoyo para las familias, no hay apoyo para ellos y al contrario, no hay responsables. La burocracia universitaria califica la tragedia como un simple incidente, mientras la impunidad protege a los culpables. Miles de aspirantes del exterior del país sufren otra vez para pagar gastos de traslado de última hora hacia las sedes del examen. El despilfarro del software millonario, inservible, defectuoso e ineficiente queda impune, sin que nadie devuelva un solo peso del presupuesto. La concentración de sedes en 4 ciudades perjudica de forma directa a las familias de menores recursos. Las autoridades lavan sus culpas, obligando a los estudiantes a pagar el costo de la incompetencia directiva. Una improvisación pura que traslada el costo del fraude a los bolsillos de las familias de todo el país en México, porque nos vemos que no le interesa al pueblo mexicano el beneficio de los estudiantes, el beneficio de sus familias y el apoyo real. Lo único que le interesa al gobierno mexicano son aplausos vacíos, mentiras y engaños. El anuncio de nuevas fechas y sedes no limpia la mancha del fraude, ni devuelve la confianza en la máxima casa de estudios. Obligar a miles de jóvenes a presentar un examen presencial a las carreras confirma que la burocracia universitaria prefiere el deterioro educativo remiendo antes que asumir sus responsabilidades. La complicidad de Narcomorena con el deterioro educativo a nivel federal deja en total desamparo a una juventud trabajadora que sí estudia y que sí se prepara. En México la excelencia académica fue sustituida por el desorden, por la impunidad y por el desprecio absoluto al mérito. Eso es el mensaje que manda Morena hoy a todo México. El mérito académico no importa. Y es que este discurso es casualmente muy acorde a todo lo que Morena ha estado diciendo. Carrera judicial, reforma judicial, el mérito no importa, vamos al voto popular. ¿Cuánto falta para que empiecen a hacer la selección a universidades a través del voto popular? Y vamos a votar por quién sí queremos que entre a la universidad y quién no. Morena no tiene idea de cómo gobernar un país. Se le quema, se le destruye, se le acaba. Son realidades que no podemos seguir ignorando dentro de México. Y algo que le tenemos que decir a Morena es: queremos resultados. No más ineficiencia, no más ineficacia, no más ineptitud y mediocridad. Queremos resultados positivos. Hoy México exige voltear a ver a nuestro gobierno y exigirle resultados de éxito. Nos lo prometieron. López Obrador, antes de llegar a la presidencia en el sexenio pasado, estuvo 18 años planificando cómo llegar al poder. No puede ser posible que no tengan una estrategia real para cambiar lo que está sucediendo en México. Hoy, aquí en el Burrito Fronterizo, nos posicionamos y decimos que aunque les incomode, necesitamos resultados. No se vayan y escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Está muy interesante. Y antes de irse, como siempre, les mando un fuerte abrazo. Esta semana, México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal, porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso
de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos. Y hoy en el segundo segmento del capítulo del día, aquí en el burrito fronterizo, en la voz que incomoda, tenemos que traer un chismecito bastante interesante, bastante nuevo y que nos hace reflexionar sobre qué tipo de gobierno es el que los mexicanos podemos permitir que tengamos. Porque sí, tal vez en las elecciones escogemos quiénes serán nuestros gobernantes. Pero algo tiene que quedar muy en claro. México no es una monarquía. México no es un sistema de poder absoluto. México es una democracia participativa. Y si nuestra constitución faculta a los mexicanos para mantener una supervisión constante a los servidores públicos, es nuestra responsabilidad como mexicanas y mexicanos hacerlo. Enfocarnos en ver al país que tenemos y cómo podemos desde nuestras fronteras, desde nuestras trincheras, ayudar a hacer un México cada vez más grande, más fuerte y más exitoso. Hoy, muchas preguntas surgen a raíz de lo que podemos ver en la ineficiencia gubernamental y nos hace preguntarnos, y es que el narco, la delincuencia, incendian y prenden en fuego a Matamoros, mientras la narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo protege a sus socios dentro del crimen organizado. La cobardía de las narcoautoridades federales para nombrar el terrorismo por su nombre deja desprotegidas a las empresas y a la ciudadanía en todo el país. El pacto de impunidad entre el gobierno y los cárteles permite que el crimen organizado actúe con total libertad sin enfrentar la fuerza del Estado. En lugar de aplicar la ley y defender a los generadores de empleo, los narcomorenistas prefieren maquillar la realidad y solapar el cobro de piso para no alterar la alianza que los mantiene en el poder con los narcotraficantes y los criminales de México. El fuego provocado en Matamoros, la Fiscalía Morenista de Tamaulipas admite la quema de 57 vehículos de PepsiCo. La Fiscalía Estatal confirma que el incendio en las instalaciones de PepsiCo y Sabritas fue provocado de manera intencional. Las llamas destruyeron 57 camionetas repartidoras en un ataque directo contra la infraestructura de la empresa. Golpes que la delincuencia y el crimen organizado mantienen, pero que el gobierno perpetúa. Y no se olviden, ese dicho del sureste,
ese dicho mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Las autoridades morenistas, cómplices, evitan señalar al crimen organizado y se niegan a tipificar el ataque como terrorismo. El sometimiento de las instituciones ante los cárteles de la droga quedan en evidencia tras ocultar el cobro de piso a empresas multinacionales. Los agentes estatales se limitan a levantar peritajes sin atreverse a perseguir a los sicarios responsables de la quema de vehículos. La narcofiscalía esconde la cara para no acusar al crimen organizado por la quema intencional de 57 camionetas repartidoras. Una encomienda de impunidad que persigue a los servidores públicos, que son cómplices de Narco Morena, que cuidan a las bandas delictivas en el estado de Tamaulipas. El silencio complaciente del narcogobierno estatal confirma que la orden superior es clara: proteger a los grupos criminales. La negativa a calificar la violencia como terrorismo busca blindar a los socios del narcoestado ante presiones internacionales. Las empresas privadas sufren la embestida del crimen, mientras los funcionarios actúan como abogados de los delincuentes. La Fiscalía de Tamaulipas dobla las manos ante las bandas que siembran el pánico y destruyen el patrimonio productivo. La simulación de justicia en el Estado entrega las llaves de la economía local a los narcotraficantes. Autoridades cómplices de los cárteles encubren a los delincuentes para no hacer enojar a los verdaderos dueños de plaza. Vemos a un gobierno inclinado, derrotado, humillado él mismo ante la delincuencia organizada. Y eso en México ya no lo podemos permitir. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum se niega a llamar terroristas a los cárteles que queman el país. Bueno, Narco Claudia rechaza categorizar las agresiones delictivas como actos de terrorismo, en un intento desesperado y vergonzoso para esconder el colapso de la seguridad nacional, la cual desde hace mucho se le fue de las manos a Morena. Y nos guste o no admitirlo, Morena miente, pierde y se vende ante el crimen organizado, no por falta de poder, porque México, en sus ejércitos, en su personal militar, en sus fuerzas de seguridad, tiene la convicción y la intención, sin intentar demeritarlos, de luchar contra el crimen, contra la violencia, porque el mexicano es valiente y defiende a su patria y a su gente. Pero cuando desde las altas cúpulas de Morena nos dicen no, a ellos no los toques, entonces no hay mucho que el mexicano común pueda realizar. La postura oficial del Ejecutivo encubre los ataques sistemáticos con bombas, bloqueos y fuego cometidos por el crimen organizado. La narcopresidenta minimiza las arremetidas violentas, argumentando que los narcos no persiguen fines políticos o ideológicos. La narcopresidenta minimiza las arremetidas violentas y nos intenta decir que todo está bien, mintiéndonos, engañándonos, pero ese teatrito y cuento barato cada vez está más cerca de caérsele. La estrategia de la narcoadministración federal consolida la impunidad absoluta para las bandas que aterrorizan a la población. La negativa presidencial a reconocer la realidad expone la alianza entre la cúpula de Narco Morena y la delincuencia organizada. Sheinbaum le lava la cara al narcotráfico negando el terrorismo, mientras los narcoincendios consumen el país. El incendio en Matamoros coloca el descubrimiento de la complicidad del régimen con la delincuencia organizada. Negar al terrorismo y proteger las bandas criminales demuestra que la cúpula de Narco Morena gobierna para los cárteles y no para las familias mexicanas. El narco gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus fiscales prefieren arrodillar al país antes que romper el pacto con la delincuencia. Sus socios del narcotráfico tienen que estar contentos. Los mexicanos no les importamos. En México, la impunidad es la ley y el terror ejercido por los delincuentes cuenta con el respaldo total del Estado.
Y eso es algo que los mexicanos ya no vamos a seguir callando. Por eso, cuando Maru Campos tiene el valor para voltear a ver lo que está sucediendo, encarar al gobierno federal, y lo hace, debe ser un ejemplo para todos los demás. Vamos a poner un video en donde Maru Campos le dice su verdad al gobierno federal para orgullecernos y atrevernos nosotros también a decirle de vez en cuando sus verdades al gobierno federal. Que corre el video y nos vemos en el tercer segmento del capítulo del día de hoy. No se vayan, que nos seguimos empapando de política. Hey, suena fuerte allá en la sierra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar, no le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema, defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que merece vivir mejor. Y yo con Maru, aunque soplen malos vientos, porque ha sabido dar por su gente. Y yo con Maru, porque aquí se ha demostrado que con trabajo y firmeza Chihuahua no está doblado. Hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado. Mujer valiente y derecha, de palabra y de trabajo, de esas que no se detienen aunque arrecie el golpe bajo. Cuando el crimen ha querido meter miedo en el estado, ella sigue dando frente sin hacerse para un lado, porque aquí no se negocia la tranquilidad del pueblo, y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo con Maru, se escucha por todo el rancho, desde Juárez hasta Parral y hasta en la capital del estado. Hablando de ejemplos y hablando de luchas y hablando de ver al gobierno federal a la cara y decirle sus verdades, hoy nos encontramos con una noticia bastante interesante y bastante agradable para las y los mexicanos. Nos encontramos con que Maru Campos no le tiene miedo al gobierno federal y sale a decirle su realidad de frente, en la cara y con fuerza a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Hoy venimos a decir que no a las leyes que intentan censurar, que no a aquellos que intentan callar y silenciar al pueblo mexicano. No nos vamos a quedar ignorando, no vamos a voltear a otro lado, no vamos a perder la mirada, no vamos a ignorar. Hoy no nos vamos a callar, porque el mexicano no se calla, el mexicano lucha, grita, alza la voz, y hoy nos emocionamos. Y nos emocionamos porque todavía existen símbolos, porque todavía existen funcionarios públicos que trabajan por y para el pueblo mexicano. Y Maru Campos nos recordó y nos demostró que todavía hay quien alza la mirada frente a Morena y les dice: no señor, Morena no gobierna con mano de hierro en México. México sigue siendo un país libre, México sigue siendo un país fuerte, independiente y soberano. Y entonces lo último que podemos a nosotros entender como mexicanos es: todavía nos queda esperanza. Y hoy, con el freno a la ley Mordaza que propone Maru Campos, se desenmascara la censura dictatorial que propone la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Porque como sus fracasos son cada vez más grandes, porque como sus errores son cada vez más escuchados, y los mexicanos cada vez compartimos más lo que está sucediendo, las inconformidades, y que no estamos de acuerdo con que se arrodille ante Donald Trump, con que se arrodille ante los crímenes organizados, con que se arrodille ante la delincuencia y se arrodille ante sus intereses, los intereses del expresidente. Hoy, en su propuesta de la ley Mordaza, la ley censura,
Maru Campos sale a defender la libertad de expresión. Los planes de la cúpula de Narco Morena para eternizarse en el poder alcanzaron un punto de no retorno, con una embestida abierta a la libertad de prensa, indignante, en un país que vio morir a los hermanos Flores Magón, un país que vio morir a Belisario Domínguez, un país que vio morir a sus principales periodistas en la historia y que con sangre dejaron escrito que la libertad del mexicano a expresarse se defiende y se defiende con espíritu. Nos da vergüenza que la hoy presidenta intente silenciar a los medios que le incomodan. Desde la capital del narcogobierno buscan instaurar un régimen totalitario, donde las leyes se acomoden al capricho de los caudillos de turno. Frente a este atropello que busca amordazar a los mexicanos, la gobernadora Maru Campos de nuestro querido estado de Chihuahua frena el avance del autoritarismo, desnudando las verdaderas intenciones del poder central para apoderarse de la verdad en todo el país. Desenmascarando a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, Maru Campos expone la trampa de la verdad oficial. Denuncia que la narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo usa la excusa del derecho de las audiencias para imponer la censura. La gobernadora destapa que el narcogobierno busca controlar quién puede transmitir noticias cuando sean a modo y quién no en radio y televisión. La mandataria alza la voz contra los 8 años de polarización donde los morenacos tildan de traidor a todo aquel que los critica, a todo aquel que no se doblega, a todo aquel que alza la voz en nombre de México. La administración de Chihuahua exhibe la desfachatez del oficialismo al pretender dictar qué información es verdadera y qué información es falsa. Pero aquí en La Voz que Incomoda no nos olvidamos de aquel reportaje de The New York Times en donde decía que López Obrador mentía un promedio de 80 veces en la mañanera. Entonces, también en su momento había que censurar a la mañanera. La oposición chihuahuense frena el intento de los caudillos de Mugrena por silenciar la quiebra del país y la violencia desatada. Maru Campos desmonta el engaño de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo y demuestra que el régimen busca controlar los micrófonos del país. El juez y parte de la dictadura salen fuertes, se alzan y nos mencionan lo siguiente: la gobernadora le frenó el zarpazo contra el Estado de Derecho a la presidenta. Maru Campos cuestiona la arrogancia del régimen de Mugrena al querer separar por la fuerza la información pública de la opinión. La gobernadora denuncia que el narcoestado quiere convertirse en juez y parte para perseguir el análisis periodístico en México. La mandataria recalca que la democracia real se defiende protegiendo todas las voces que incomodan al poder central. La Voz de Chihuahua advierte que amordazar a la prensa destruye por completo el corazón democrático del Estado mexicano. La postura estatal expone que los aspirantes a dictadores de Narco Morena le tienen pavor, terror y un miedo exorbitante a la crítica ciudadana, porque saben que tienen mucha cola que les pisen. El narcogobierno pretende ser juez y parte para censurar cualquier investigación que exhiba las trampas del oficialismo. Y ahí los mexicanos no estamos de acuerdo. Ni un paso atrás. Eso es lo que hace Maru Campos. Avanzar sin un solo paso atrás. Maru Campos, como gobernadora de Chihuahua, encabeza la resistencia contra el retorno del Estado censurador. La gobernadora recuerda que México luchó durante décadas para derribar a los gobiernos omnipresentes y censuradores. Maru Campos alerta entonces a la nación que el país enfrenta otra vez la amenaza directa de una dictadura de pensamiento único. La mandataria convoca al pueblo mexicano a defender la libertad de expresión frente a las garras de los morenistas
que intentan secuestrarla. La gestión de Chihuahua a nivel nacional refrenda un compromiso infranqueable con la prensa libre y la defensa del futuro del país. La resistencia del norte frena las pretensiones de la narcopresidenta Sheinbaum de someter la información al libreto oficial de las cúpulas del poder. Chihuahua se levanta como la muralla defensiva de México ante la obsesión del régimen de Mugrena por resucitar el control estatal. Las contundentes denuncias de Maru Campos dejan al desnudo la realidad de Morena. La desesperación de la narcopresidenta Sheinbaum y la cúpula de Mugrena por acelerar la llegada de su dictadura. La desfachatez de querer decidir qué es verdad y qué es mentira. Censurar las voces críticas demuestra el miedo que le tienen los morenistas a que la ciudadanía conozca el fracaso total del narcogobierno. Pretender someter al periodismo al libreto oficial destruye el Estado mexicano de derecho y liquida las libertades que costaron décadas construir, mientras el régimen central aprieta la mordaza. Chihuahua levanta la bandera de la resistencia, demostrando que Maru Campos no se dobla ante los dictadores y seguirá dando la batalla por la libertad de todo México. Y por eso hoy escuchemos esa canción que nos encanta y démosles vuelta demostrando que estamos orgullosos de apoyar a Maru Campos, una gobernadora que lucha por la libertad de expresión de todo México, que lucha por las libertades individuales de los mexicanos y que tiene el valor bien puesto para mirar a la cara al gobierno federal y decirle: no señor, aquí no haces lo que quieras, no presidenta, no eres reina de México, eres mandataria y por tanto empleada de los mexicanos. Y eso es algo que parece que a veces en Morena se les olvida. Esto fue el capítulo del día de hoy. No se vayan, porque estos son los medios que Morena quiere silenciar. Los que dicen que comparten mentiras, pero que en realidad comparten hechos, comparten datos, comparten noticias con pruebas, con sustancia corroborable. Pero no. Ellos creen que son los únicos que conocen la verdad. Como en ese capítulo de Los Simpson, donde existe la verdad y la verdad. Pero no más mentiras. Nos vemos y escuchemos esa canción que nos encanta.